Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ver los que se vayan a estar conectando en esta noche. Dios les bendiga a los hermanos, amigos, a la iglesia en general del Ministerio Príncipe de Paz, a los amigos, familiares que se nos van a unir en esta noche. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, ¿verdad? Vamos a irle dando tiempecito para que se vayan uniendo a la transmisión, mis hermanos, mis hermanas, en esta programación de la voz del Señor, ¿verdad? En los tiempos finales. Este es un programa, bendito Dios, que ha nacido en el corazón, ¿verdad? De un siervo que ama mucho la obra del Señor y pues aquí estamos respaldando, ¿verdad? Ese llamado que también el Señor ha puesto, ¿verdad? Sabemos que es una bendición poder transmitir lo que es el mensaje de salvación a las vidas, el mensaje de restauración, de perdón, de reconciliación. Y créanme que es un privilegio grande poder ser parte de este programa. Dios es grande. Dios bendiga al pastor, ¿verdad? De la iglesia, cuerpo oficial, su amada familia, ¿verdad? Que de pronto nos vayan a estar ahí sintonizando. Todo lo hacemos con humildad, con amor y con deseo de predicar este mensaje del Señor, este mensaje de salvación, que realmente es un mensaje de oportunidad a las vidas. En estos tiempos difíciles sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales realmente las profecías se están cumpliendo a través de los tiempos. La palabra que el Señor ya había hablado en los tiempos pasados se están cumpliendo, ¿verdad? En los cuales hay tanto zozobra en el mundo, tanta tristeza y tanto percance que hoy ha venido, pero sabemos que la iglesia del Señor está confiada en que su único ayudador es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos a Dios para que, ¿verdad?, la transmisión pueda estar, ¿verdad?, fija. Sabemos que está lloviendo, ¿verdad?, allá afuera, pero creemos en que Dios va a tomar el control de todo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Hoy traemos una poderosa palabra en esta noche, porque la palabra es poderosa, bendito Dios. Sabemos que todo instrumento, todo predicador, toda persona viene a ser un instrumento con una vasija de barro en el cual Dios nada más deposita para poder ser bendición, ¿verdad? Para todos aquellos oyentes o aquellas personas que van a estar recibiendo, ¿verdad?, este manjar, esta palabra, este consejo bíblico de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Así que antes de dar inicio a este programa, a esta bendición de poder compartir este mensaje, vamos a venir en oración para que sea Dios tomando el control de esta noche. Así que toditos juntitos, ¿verdad?, los que están ahorita conectados ahí en sus hogares, a la iglesia, los amigos y familia, podemos venir en palabras de oración para que sea Dios tomando el control de esta noche. Bueno, buen Padre y Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de estar aquí en tu casa, dándote la honra y la gloria, porque tú vives y reinas, mi Señor amado. Aquello que tú me has dado y has administrado en lo más profundo de mi ser, Dios mío, usa mis labios para que tu iglesia que va a estar conectada hoy en esta noche pueda ser edificada, Dios mío, a través del consejo de tu palabra, Señor. Sabemos que lo hacemos con todo nuestro corazón, anhelo y deseo, Señor, para que esta palabra pueda ser predicada en todos los medios posibles que tú utilices, a través de esta plataforma, Señor, en Facebook Live, Señor, en YouTube, Padre Santo, y en cualquier lugar que llegue, Dios mío, esta transmisión, que sea de bendición a los oídos que lo van a escuchar, Dios mío, aquellas personas que van a estar atribuladas, necesitadas, Dios mío, que este consejo de la palabra pueda ser, Dios mío, llegado a lo más profundo, trayendo sanidad, restauración, liberación, Dios mío, poniendo esa paz, ese consuelo que solamente tú lo puedes dar y lo puedes poner, Dios mío amado. En esta noche, Señor, me presento delante de usted. Hemos orado, Señor, por este momento, Señor, hemos clamado a ti y sabemos que lo hemos puesto en las manos suyas, Dios mío.
aquello que tú administraste primeramente en mi corazón, Dios mío, y que lo voy a traer a tu pueblo en esta noche, Señor. Dame facilidad de palabras para que pueda, Dios mío, hablar a tu pueblo, a tu iglesia. De pronto está alguna persona necesitada de escuchar esta palabra, Dios mío, y que llegue como medicina a lo más profundo de su corazón. A ti sea la gloria por todos los siglos, mi Padre Celestial. Bendecimos los amigos que nos van a estar escuchando, los hermanos, Señor. En tus manos ponemos la transmisión, Señor. Da esa potencial, Señor amado, en estas redes, para que seas tú poniendo, Señor, tu mano, Dios mío, para que no haya interferencia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso, Dios es bueno, bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a estar ahora meditando, ¿verdad? Un tema muy, muy bonito, un tema en el cual le voy a decir que fui administrada de parte de Dios cuando el Señor me estaba dando esto. Realmente la palabra es la única que puede limpiarnos, lo que nos puede purificarnos y lo que nos puede, ¿verdad?, guiar a todo buen consejo. Vea, toda palabra que viene de parte de Dios siempre viene con un propósito de sanar nuestras vidas, de poner en nosotros la medicina, en traer la respuesta que nosotros necesitamos. Así que hoy vamos a ir a la epístola de Santiago. Dios es bueno. Vamos a ir a la epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a estar dando lectura en el verso 2 y vamos a terminar en el verso 8. Vamos a estar predicando bajo el tema el doble ánimo. Hoy vamos a hablar algo que se están dando dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, de la congregación, de muchos cristianos que estamos batallando hoy en día. Pero hoy vamos a hablar a través de la palabra del Señor qué es lo que nos aconseja, ¿verdad?, Santiago a los cristianos de hoy y a los cristianos de esa época. Bendito sea el Señor. Vamos a venir todos juntos. Busque, ¿verdad?, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice el 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo podríamos traducir nosotros como constancia. Produce constancia, mas tenga la constancia su obra completa, para que seáis perfectos, para que seáis maduros, ¿verdad? Para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre, y aquí el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago, el hermano del Señor, escribe esta epístola, ¿verdad?, a los cristianos que residían en parte de Jerusalén y también los afueras de Jerusalén, y también este mensaje es para los cristianos, para los creyentes de nuestra era, de nuestra época. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba trayendo un consejo, ¿verdad?, a través de esta epístola, en que los cristianos se llenaran no solamente de fe, sino que apartaran de ellos aquellas cosas que lo hacían a ellos variar. Y quisiera hablar un poquito, no solamente en la área espiritual, sino también en la área literal. Pero antes de entrar con esto a fondo, ¿verdad?, yo quisiera definir un poquito lo que es el doble ánimo. El doble ánimo, ¿cómo podemos caracterizar a una persona que tiene doble ánimo?
Una persona que tiene doble ánimo es una persona que lucha consigo mismo, dentro de sí con dos pensamientos, con dos corazones. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene doble ánimo? Sería el desánimo, tiene duda, es titubeante, no puede mantenerse firme y es inestable. O sea, ebrio en pocas palabras. Si usted se acuerda en los versos donde el apóstol Pablo aconseja que ser sobrio, dice el Señor, velad y ser sobrio, ¿verdad? Porque vuestro enemigo, como león rugiente, también anda buscando ver cómo nos quiere devorar, pero que nos dice también a los consejos, ¿verdad? De los obispados, de los que anhelan obispado, dice ser sobrios, que quiere decir ser estables. Bueno, la palabra, o sea, de doble ánimo es una persona inconstante, una persona desequilibrada, una persona que ahora dice sí y mañana dice no, una persona que ahora está contenta, está feliz, está súper contenta con las personas o con los amigos o con quien sea, con cualquier persona del mundo, pero de repente usted ve a aquella persona que ya no está contenta, sino que está enojada. Una persona de doble ánimo ahora dice sí y mañana dice no. Una persona de doble ánimo es inconstante. Entonces, aquí Santiago, el hermano del Señor, está mandando una palabra a los hermanos, que estaban pasando una dificultad bien difícil, una dificultad en las cuales ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo pasados por tribulaciones, por problemas, por angustias, por diversas pruebas también. Pero aquí Santiago le está dando un consejo a los cristianos, a los creyentes, que permanecieran en la fe sin doble ánimo, vea, sin doblez, con firmeza. Entonces aquí Santiago le está diciendo a los cristianos que en realidad van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero él lo que le quiere a enseñarle a los creyentes, enseñarle a los cristianos que nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que dependemos del Dios que todo lo puede, el Dios soberano, el que tiene el control de toda, pero de todas las cosas. Entonces él lo que quiere traer a los cristianos, los creyentes, que no solamente la usen para ponérselos a otros el consejo, sino que ellos lo traigan a aplicación, a que lo viven, no solamente ser oidores y a la vez olvidadizos, sino que también nosotros podamos ponerla por obra, ¿verdad? Eso es lo que Santiago está queriendo motivar y está queriendo ministrar a estos creyentes que estaban pasando por diversas pruebas, que estaban pasando por angustias, por dificultades, ¿verdad? Pero dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, usted podría decir, si yo tengo una pérdida de un ser amado, perdí a mi hijo, perdí mi trabajo, ¿será que podré estar contenta? ¿Será que de ese gozo está hablando? Santiago se está refiriendo a tener una perspectiva positiva. Yo entiendo que en el proceso, durante las pruebas, el proceso, hay momentos que nosotros nos quebramos y nos sentimos tristes. Pero aquí en pocas palabras Santiago está usando un lenguaje, hermano, queriendo dar a entender a los creyentes que se mantengan en una perspectiva positiva. En los momentos más difíciles, en los momentos más de angustia, que tengan una actitud positiva. Una actitud, hermanos, de creer en que todas las cosas que son posibles, ¿verdad?, son para Dios y que nosotros nada más somos dependientes de Dios y sabemos que todas las cosas sea por lo que, y no podamos decir que basado a lo que nos está aconteciendo o basado a lo que nos está pasando, nosotros vamos a decidir a retroceder hacia atrás y decir yo ya no voy a proseguir a ver al blanco que es Cristo.
Entonces aquí Santiago está diciendo en un lenguaje, hermanos, que tengamos como sumo gozo, o sea, que tengamos una perspectiva más allá, creyéndole a Dios, aunque las cosas sean negativas, aunque las cosas parecieran que está todo contrario, aunque las cosas parecieran imposibles, porque yo le voy a decir algo, hermano amado que nos está escuchando, hay muchas veces que nosotros nos quebramos cuando somos procesados o cuando estamos pasando por una prueba, una dificultad, nosotros sentimos de pronto tristeza, pero aquí Santiago te está aconsejando a ti y a mí que tengamos una perspectiva, una perspectiva, hermano, de ser positivos, en que aunque estemos pasando esta angustia, poder decir: mi Redentor vive, alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces nosotros claudicamos en dos pensamientos, y cuando nosotros nos hallamos que todas las cosas van bien, que no ha faltado nada, y es fácil adorarle a Dios de esa manera. Es fácil decir gloria a Dios cuando las cosas, cuando la tormenta no está recia, cuando el problema no está recio, cuando la dificultad no está recio, cuando todo está a la mano. Pero cuando empiezan a faltar ciertas cosas de necesidades en nuestra vida, cuando están pasando situaciones que nos quebrantan, situaciones que nos hacen sentirnos tristes, situaciones que nos hacen sentir derramar lágrimas, pero que nosotros podamos decir, como dice Santiago aquí, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, constancia. Muchas veces, cuando nosotros nos hallamos en pruebas, a veces quizás no vemos de esa manera las cosas que Dios está permitiendo pasar por nosotros. Porque lo que Dios quiere es que usted y yo maduremos. Lo que Dios quiere es que usted y yo crezcamos espiritualmente. Lo que Dios quiere es que nuestra fe sea ejercitado para permanecer, aunque vengan las tormentas y las dificultades. Entonces, la constancia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Perfectos. Aquí usa este lenguaje, pero en el original, en el texto sagrado, es para que tengáis madurez. Porque muchas veces, como decía el apóstol Pablo, hay muchas veces que muchos necesitan como leche como niños, ¿verdad? Recién nacido, pero no, en realidad nosotros necesitamos esa comida sólida, aquel sustento que nos sustente sólido, porque ya necesitamos madurez espiritualmente. Hay muchas veces que nosotros tenemos 5, 6, 7, 8 años, hermano, y no alcanzamos la madurez que el Señor quiere que usted y yo podamos reflejarle al mundo, reflejarle a la iglesia. Nos llega un medio viento, nos llega un medio problema, una circunstancia, y queremos retroceder hacia atrás. Queremos volver hacia Egipto. Queremos volver a vivir la vieja manera que nosotros vivíamos, el viejo hombre. Entonces Dios lo que quiere, hermanos, a través de Santiago estaba aconsejando a los cristianos, bendito sea el nombre del Señor, en alcanzar una madurez a través de las pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. A poder alcanzar una madurez. Y dice el 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, la capacidad de tomar decisiones sabias en tiempos difíciles. A eso se está refiriendo el Señor. Que nosotros podamos tener la capacidad de tomar decisiones importantes basado a la dirección de Dios en los momentos más difíciles. Porque cuando nosotros estamos siendo pasados por el proceso, es cuando a veces, hermano, podemos nosotros estar faltos de tomar decisiones sabias, tomar decisiones bajo la dirección y la guianza de Dios. Pero aquí Santiago nos está dando un consejo a través de la palabra del Señor, que nosotros, hermano, podamos tomar esas decisiones sabias y en los tiempos más difíciles que nosotros podamos. Y dice la Biblia que si nosotros le pedimos a Dios, Él no nos va a negar nada. Ahora, ya vamos a llegar donde yo quiero llegar, que es el verso 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cristianos que suben y bajan.
Cristianos que ahora están activos, cristianos creyentes que hoy dicen, si yo le creo a Dios, si mi Cristo vive, mi Redentor vive, ¿verdad? Si yo aquí le voy a trabajar a Dios, en esta área Dios me tiene trabajando, pero de repente como las olas del mar bajan la guardia. Con aquella misma actitud que habían empezado, termina con una actitud de derrota, una actitud de depresión, una actitud, hermano. ¿Por qué? Porque el viento arreció quizás de pronto a su vida, porque llegó la prueba, la dificultad, y el diablo le cayó la boca. Ya no puede adorar a Dios, ya no puede alabar a Dios en su intimidad, ni mucho menos que lo vean los demás. ¿Por qué? Porque la prueba lo agobió, porque ha sido inestable. Porque usted ha sido como las olas del mar que dice Santiago, que por ratitos estamos bajo y luego subimos, hermano. Nosotros vemos ejemplos, grandes ejemplos acerca de Pablo y Sila en el libro de Hechos 16, 19 en adelante. Nosotros vemos este hombre llamado al ministerio. Un hombre sin doble ánimo, un hombre sin doblez, un hombre que hizo efecto el llamado de Dios, el llamado a la palabra, a la predicación del Señor Jesucristo. Un hombre que tuvo efecto. Dice la Biblia en el libro de Hechos, desde el capítulo 16, aún desde el capítulo 15, si nosotros empezamos a leer, vemos que él recibe una visión. A través del Espíritu Santo le revela una visión el Señor. Y dice que ve uno de Macedonia que le dice, pasa por aquí, que necesitaban ayuda. Él en esa visión, él entiende que necesitaba él pasar por esa área. Bendito sea el nombre del Señor, para ir a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces él va ahí a Macedonia y pasa a Filipos. Y en esa trayectoria, hermanos, aquel hombre de Dios, aquel hombre, hermano, que estaba dispuesto, si era posible, dar su vida. Dice que él en Filipos, él iba a la hora de la oración cuando una muchacha se le acercaba con un espíritu de adivinación. Que ella era esclava por unos amos. Mire la condición cuando una persona es esclava por el enemigo, esclavo. Nosotros un día fuimos esclavos por Satanás, pero gloria a Cristo, porque Cristo vino un día a nosotros y nos libertó y nos hizo libres, nos sanó y nos perdonó por la gloria y misericordia del Señor Jesucristo. Dice que aquella muchacha, cuando miraba a aquellos dos varones subir, y por muchos días ella gritaba en alta voz y decía, estos son varones de Dios que predican el evangelio de Jesucristo. ¿Era mentira lo que decía la mujer? No, porque aún dice la Biblia que los demonios creen en Dios, pero tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero dice que el apóstol Pablo, hermanos, dice que cansándole la actitud de ese espíritu, hermanos, ese espíritu opresor, ese espíritu demoníaco que estaba en la vida de esa muchacha esclava, que tenía unos amos que la habían comprado y sacaban lucro de ella. Así el diablo nos tenía a nosotros cuando nosotros vivíamos en delitos y pecado. Así nos tenía nosotros, hermanos, solo lucrando, hermanos, y tratando de tenerlos atados, hermanos, en una vida de miseria. Pero dice que el apóstol Pablo, cansándose de esa actitud, ¿verdad?, de esa manifestación, de ese espíritu demoníaco que había en esa jovencita, dice que él va y saca al espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Y dice que el espíritu inmundo salió de esa muchacha. Cuando el espíritu inmundo sale de esa muchacha, bueno, los que eran dueños de esa muchacha en ese tiempo, porque en ese tiempo compraban esclavos, en el tiempo del imperio romanos, ellos compraban esclavos. Entonces ellos, al ver que habían salido su ganancia, yo sé que muchos de nosotros no ignoramos de lo que yo estoy hablando, pero dice que al haberse, hermanos, quitado, haberse ido la ganancia, porque la muchacha había sido libre de ese espíritu que la atormentaba, ese espíritu que la sujetaba, ese espíritu que había hecho casa en ella. Entonces dice que aquellos hombres, aquellas personas se amontonaron, hicieron un botín allí y empezaron a apresar a Pablo y a Sila. Y dice, hermanos, que los trataron a ellos, los magistrados, injustamente. Dicen que los azotaron con vara. Miren la situación y el percance que había.
Y eso no significaba que Pablo y Silas no fueran siervos del Señor. Claro que sí eran siervos de Dios, porque el Señor antes ya le había revelado a Pablo que necesitaba pasar por Macedonia, porque había necesidades ahí en el área de Filipos. Entonces aquella multitud se agolpeó. Pegaron a Silas, lo azotaron con vara, dice la Biblia, mucho, y dice de que fue tanto, hermanos, que lo azotaron, y no solamente eso, sino que lo metieron en el calabozo de más adentro. En un calabozo los metieron a ellos, les pusieron cadenas, cepos, los encadenaron, hermanos, estaban apaleados, estaban, hermanos, golpeados. Lo habían insultado. Miren la condición en la que estaba el apóstol Pablo y que estaba Silas ahí con él por causa de la predicación del Señor, por causa de predicar el evangelio de Jesucristo, por causa de traer sanidad a los que estaban cautivos, a los que estaban presos por demonios. Pero aquellos hombres no se detuvieron. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que ellos, hermanos, padecieron por amor a su nombre, padecieron por amor a Cristo, y esos hombres fueron echados al hoyo más profundo, hermanos, para encarcelarlos. Pero dice la Biblia, y lo que a mí me llama la atención, y sé que usted no desconoce de lo que yo le estoy hablando, y lo que me llama la atención es que a la medianoche ellos, golpeados con cepos, con cadenas, hermanos, con heridas en el cuerpo, dicen que oraban a Dios y cantaban himnos y alabanzas a Dios, y dice que los presos les oían, hermanos, una actitud de estabilidad, una actitud, hermanos, de no ser un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo. Cualquiera podría haber dicho, bueno, Señor, tú me dijiste que viniera acá, y ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me han azotado? Él tenía dos opciones: o ser un hombre de doble ánimo y reclamarle a Dios lo que él no tenía por qué reclamarle, o decirle, mi Redentor vive, y que todo lo que estaba sucediendo era porque era una obra divina de Dios, porque lo que es incomprensible para la mente humana, que tiene límites, para la mente de Dios es infinita, y Dios siempre quiere traer un propósito grande para el ser humano, para que pueda ser libre a través del conocimiento de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquellos hombres cantaban a medianoche, aquellos hombres oraban a medianoche, y los presos le oían, los presos lo escuchaban. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué haría yo estando en una condición así? ¿Tendría yo la capacidad, la estabilidad, hermano, de mantenerme en el fundamento que he creído, como el apóstol Pablo, como Silas, que a pesar de que estaban heridos, estaban, hermanos, encarcelados y estaban con cadenas, hermanos, pero no le pudieron callar la boca, no pudieron callarle al espíritu, no podían callarlo a ellos de alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahora en tiempos el diablo tiene a muchos creyentes, nos tienen con la boca callada, ya no pueden dar un gloria a Dios, los tienen en las casas, los tienen en las calles, andan en los moles, en los supermercados, pero en la iglesia, en la intimidad de Dios, brillan por su ausencia, y cuando necesitan de Dios, ahí estamos diciendo, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escuchó. No, Señor, porque tú y yo no tuvimos fundamento, no tuvimos seguridad, no fuimos estables, no fuimos, hermanos, conscientes en que el Señor es el que nuestro ayudador, en nuestra fortaleza. Tuvimos variación de sombra, dos pensamientos, en que creíamos y no creíamos. La Biblia dice que la duda es pecado, pero la Biblia dice que bienaventurados los que sin ver han creído. Alabado sea el nombre del Señor. No hay mal por algo bueno que venga. No hay circunstancias difíciles por lo que Dios quiera glorificarse y ejercitar nuestra fe para que tú y yo maduremos. Pero la pregunta es esto: ¿seré una mujer, un hombre que tal vez me esté escuchando allá, estable en la palabra del Señor? ¿Tendremos estabilidad
hermanos, en el Señor. ¿Cuáles son esos factores, hermanos, para nosotros identificar que somos de doble ánimo? ¿Cuáles son esos factores, hermanos? De pronto quizás tú fuiste herido en el tiempo pasado, en tu niñez. Tuviste, hermano, malas experiencias. Tienes tal vez heridas en tu corazón, en lo cual quizás recibiste abuso, en que quizás recibiste maltrato, qué sé yo. Pero yo te puedo decir que mi Redentor vive y Él es el único que puede liberarnos y sanarnos nuestra vida interior, que es nuestro corazón, para poner en nosotros estabilidad en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos hombres, hermanos, aquellos hombres tenían dos opciones: o decir y renegar y preguntarle a Dios por qué se encontraban de esa manera, o alabarle a Dios. Pero ellos optaron por alabar a Dios, por confiar en Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que con mano poderosa, casi así como Dios sacó a Israel de Egipto, bendito sea el nombre del Señor, envió un terremoto fuerte y los quiciales de la cárcel se removieron. Las cadenas se cayeron, hermano, las puertas se abrieron y llegó salvación en esa cárcel. Llegó la palabra de esperanza en esa cárcel. Tú tal vez pueda que estés pasando circunstancias, situaciones en las cuales por ahorita tú no comprendes o no las puedes entender. Deja que Dios trabaje en tu vida. Solamente agradécele, solamente mantente, como dijimos nosotros, una perspectiva positiva en la situación que te encuentres. No reniegues, no bajes la guardia, no digas ahora sí soy cristiano, mañana no soy cristiano, porque Dios aborrece al hombre inconstante. Dios no le agrada al hombre de doble ánimo. Dios quiere que seamos de un solo temple, que seamos una persona, hermano, que vuestro sí sea vuestro sí, vuestro no sea no. Alabado sea el nombre del Señor. Circunstancias que llegan a la vida, circunstancias que llegan al creyente, y muchas veces, hermanos, por media pruebita salimos corriendo, por media prueba salimos, hermanos. Pero la Biblia los narra, hermanos, muchos hombres, hermanos, que por causa de la duda, por causa del temor, hermanos, pero Dios se dejó a conocer a través de la circunstancia para que creyeran. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos nosotros muy lejos, lo que los evangelios hablan, bendito sea el Señor, en Mateo 14, 28 en adelante. Sabemos que Jesús estaba en una reunión, bendito sea el nombre de Cristo. Él, hermano, era uno de las personas que enseñaba a la multitud, enseñaba a los oyentes. Y dice la Biblia, hermanos, que él estaba enseñando a la multitud y eran más de 5,000 personas. Bendito sea el nombre del Señor. Eran más de 5,000 personas que estaban presentes escuchando al maestro, escuchando al Mesías, porque había personas necesitadas por sanidades, por liberaciones, por paz interior. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dice el evangelio, que dijo el Señor: mi paz os doy, dijo Jesucristo, y no la doy como el mundo la da, dice el Padre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. La paz que nosotros tenemos no es momentánea, hermanos amados. La paz que nosotros tenemos no es pasajero. La paz es eterna en Cristo Jesús. Es verdad que hay que llorar muchas veces, es verdad que hay que gemir muchas veces, pero mantente quieto, porque el que pelea por ti, por mí, se llama Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquella multitud seguía al maestro y sus discípulos estaban con él. Y dice la Biblia que los discípulos llegó duda, llegó temor, y le dice: maestro, ya es tarde, despáchalo, diles que se vayan para que compren comida, diles que se vaya. Pero el Señor, como es tan santo y sabio, bendito sea el nombre de Jesús, le dice el Señor: dale vosotros de comer. Hay muchas veces que nosotros pensamos que no tenemos nada que dar al hambriento. Déjame decirte que el Señor nos ha dejado aquí con un propósito de traerle esperanza a aquellos que no la tienen allá afuera, de traerles el evangelio de justicia y de salvación para que crean en la predicación de la reconciliación del Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellos hombres le dice: despáchalos. Pero el Señor le dice: no, dales de comer.
Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo? Y se produce un milagro, bendito sea el Señor. Porque cuando más, hermanos, en la escasez que tú te puedas encontrar, el Dios que es el proveedor de todas las cosas, alabado sea Dios, que cuánto Él tiene cuidado, que son las aves del cielo, cuánto más, dijo Jesús, no tendré yo cuidado de ustedes que valen mucho más. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto más no Dios tendrá cuidado de usted y de mí? Por mucho que nos afanemos, por mucho que tengamos ansiedades, por mucho que tengamos temores, hermano, déjeme decirle que Dios es nuestro proveedor en los días malos. Alabado sea Jesús. Aquellos discípulos dicen, bueno, solamente hay 5, ¿verdad? Bendito Dios, panes, hay 2 peces. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo y se produjo un gran milagro delante de los ojos de ellos. Pero a lo que yo quiero llegar es que al ser ellos testigos, evidentes, literalmente lo que Dios hizo con esa multitud, porque déjeme decirle que eran más de 5,000 personas, ya contando las mujeres y niños. Eran tantas personas y que hasta aún así sobró comida, bendito sea el nombre del Señor. Aquellos hombres presenciaron, aquellos hombres vieron el milagro que el Señor hizo en esa oportunidad. Al haber terminado todo eso, le dice el Señor, tomen la barca y vamos a ir al otro lado. Pero yo voy a despedir a la gente. Y él se iba a ir a apartar a orar al Padre. ¿Qué vemos aquí nosotros? La perseverancia de la oración para que nosotros podamos ser estables en el poder y la guianza de Dios. Dice de que los discípulos se fueron a la barca, se fueron a esperar al maestro, se fueron. Pero una gran tempestad, hermanos, se levantó en el mar. Y cuando ellos se vinieron a dar cuenta, estaban en medio del mar. Y dice que las olas eran tan grandes, los vientos los azotaban y ellos se cansaron de estar remando. Mientras mi Señor bajaba de orar, bendito sea el nombre del Señor. Al ver él su angustia, muchas veces nosotros nos sentimos angustiados, abrumados por la circunstancia, la situación. Las pruebas no es, hermano, para tomar una decisión no sabia, como dice Santiago. La prueba es para que ejercitemos nuestra fe y alcancemos una madurez espiritual y nos mantengamos con una perspectiva, hermanos, positiva, y que nos mantengamos constantes y maduros en la fe de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere a través de las circunstancias, a través de las pruebas, de las dificultades que llegan al creyente. Dice que el Señor, al ver ese cuadro que estaba pasando con sus discípulos, dice la Biblia, y esto me impactó de una manera poderosa. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Mateo 14, hermanos, 28 en adelante, dice que Él caminó sobre las aguas. Cuando aquellos discípulos, hermanos, se espantaron, se asustaron, se turbaron. Aquel verbo que se había hecho carne, Jesucristo, aquel Dios poderoso que había alimentado a más de 5,000 personas, que ellos habían visto a través de sus ojos así literales, el milagro glorioso que el Señor había hecho en el momento de la escasez. Ese mismo Cristo, ese mismo Dios estaba caminando sobre las aguas para llegar hacia donde ellos estaban, en medio de la tempestad. Yo no sé cuál sea el problema que tú te encuentres en medio de ese problema, de esa tempestad, de esa angustia, de esa enfermedad, de esa escasez, de esa tribulación, ese problema económico, ese problema en tu iglesia, ese problema en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero déjame decirle que si nosotros creemos que el que calma la tempestad se llama Cristo, déjeme decirle que Dios grandes cosas hará con nosotros. Aquellos hombres se espantaron y dijeron: fantasma. No habían podido asimilar, no habían podido comprender el gran poder del Señor.
Entonces aquellos hombres se admiraron y como Pedro, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros nos llenamos de emoción, somos emocionistas. Usted se ha fijado, hermanos, que la emoción no nos lleva a ninguna parte, hermanos. Ahora estamos emocionantes, ahora yo canto, ahora quiero ser ministro de alabanza, ahora quiero ser predicador, ahora quiero ser estar en la consola, ahora yo quiero ser ungier y mañana ya no quiere ser nada. Es una persona de doble ánimo, una persona inconstante, porque muchas veces, hermanos, solamente somos, hermanos, impulsados por la emoción. Dios no quiere que seamos emocionistas, pero Dios le trae una lección a Pedro y Pedro le dice: maestro, permite que yo vaya hacia ti. Ven, le dijo el Señor, ven, acércate. Y cuando él iba hacia Jesús, dice que dejó de ver a Jesús y vio las grandes olas que azotaban y tuvo temor. ¿Qué tuvo? Temor. Cuando el temor nos invade, cuando nosotros dejamos de ver, puesto los ojos en el autor y consolador Jesucristo, cuando empezamos a ver a los lados lo que me hizo el ungier, lo que me hizo el líder, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo Julana, mi amiguita del alma, lo que me hizo, tú vas a dejar de ver los ojos puestos en el Señor, entonces te vas a hundir. Pedro, hermanos, Pedro dice de que dejó de ver a Jesús y se enfocó en las olas fuertes, y dice que la duda, el temor, el terror, hermanos, él se apoderó en su corazón y dice que se empezaba a hundir. Cuando él se vio que empezaba a hundir, dice que él empezó a dar voces diciéndole al Señor: sálvame, maestro, sálvame porque perezco. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos quitamos del enfoque que deberíamos de tener, cuando nosotros quitamos la mirada al Señor, hermano, nos empezamos a hundir, a perecer, a ser inconstante, a ser de doble ánimo. Pero en esta noche Dios te dice: puesto los ojos en mí, bendito Dios, para poder ser estables en Él. Una de las cosas que nos puede hacer mover es la duda y el terror. El temor, hermanos, y la duda son unos enemigos que no van, hermanos, para poder nosotros crecer y ser estables. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Pedro dice que cuando clamó a Dios, y Dios en su inmensa misericordia, que sabe, porque sabe, hermanos, la debilidad de Pedro, dice que extendió su mano, lo asió hacia él y lo puso en la barca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué aplica? ¿Qué enseñanza aplica lo que nosotros estamos hablando? Es que cada vez que nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, no vamos a caer en doble ánimo. Porque las personas, hermanos, te estoy dando estas características para que tú y yo nos hagamos un examen de conciencia cuando nos sentimos debilitados, cuando sentimos que ya no tenemos fuerza, cuando decimos: yo no me quiero congregar, yo quiero dejarlo todo. Es tiempo que tú y yo nos empecemos a hacer un examen de conciencia y decir: ¿en qué yo estoy fallando? ¿En qué yo estoy fallando? ¿Qué es lo que me está faltando para que yo no sea de doble ánimo? Bendito sea el nombre del Señor. Una gran enseñanza que el Señor trae a nuestra vida. Una aplicación poderosa. Una de las características, la duda, el miedo. Bendito sea el Señor. Pudimos ver, hermanos, que Pedro tuvo miedo. Y siempre el Señor allí para que pudiera. Y le dijo el Señor, el 31, quisiera decirle, al momento Jesús extendió la mano, lo que le decía, y lo asió hacia él. Y dice que Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el capítulo 6 de Santiago dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, dice Santiago, no piense, pues que tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. No pensemos que si nosotros con la incredulidad vamos a recibir algo de Dios, porque el Señor no le agrada la incredulidad. La Biblia más bien dice, hermanos, que bienaventurados somos nosotros que sin ver hemos creído. Tanto que la fe en el libro de Hebreo lo clasifica de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Es una convicción. ¿Qué quiere decir? Una firmeza. Una estabilidad a lo que tú crees sin verlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros no estamos por vista, amado hermano. Porque el que esté por vista va a caer y va a ser inconstante y va a ser de doble ánimo. Pero todos aquellos hermanos que están puestos sus ojos en fe, con certeza, o sea, con seguridad de lo que esperan, dice, y con la convicción de lo que no se ve. Así lo define Hebreo, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque la fe nos acerca a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas veces dejamos de ver la gloria de Dios por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Pero aquí dice que si alguno de nosotros nos hace falta sabiduría, que la pidamos a Dios, que Él nos podrá dar. Que si nosotros nos hace falta la fe, ¿por qué no también pedírsela a Dios si Él también nos puede dar la fe? Si alguna cosa nosotros necesitamos, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar, a pedir? Sino a Dios, que nos puede dar conforme a nuestras necesidades. La prueba, la aflicción. Una de esas características que se dan, hermanos, en lo que es la prueba, es la angustia, la aflicción, el miedo. Pero el Señor, a través de la palabra, nos está enseñando de que poderoso es Dios, el Dios que puede calmar la tempestad, el Dios que puede calmar el miedo, el temor, el terror. Porque como le dije hace un momento, Pablo y Sila pudieron haberse llenado de miedo. De pronto pudieron haber tenido temor. Si va a ser fácil que le estén dando sus palizas, le dieron azote de vara, lo hirieron. Pero dice que allí Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron lo que dice Hebreo, que ellos pues la fe era la certeza de lo que ellos no esperaban, pero fue la convicción de lo que ellos, ¿verdad?, miraban con los ojos espirituales. Entonces el Señor sacó de la cárcel a esos hombres. Los sacó y la salvación llegó no solo para los que estaban en la cárcel, encarcelados, sino que la salvación y la gracia y el perdón llegó para el carcelero que se quería hacer daño. Aquel hombre que quería matarse por miedo, porque pensaba que los que estaban encarcelados se habían ido fugitivos o se habían ido ellos, pero no, Pablo le dijo, no te hagas daño porque aquí estamos. Cuando usted y yo somos de bendición a muchas personas, hermano, déjame decir que el reino de Dios hay fiesta, porque cada vez que nosotros presentamos el reino de Dios aquí en la tierra, algo tiene que suceder en la vida de alguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la verdadera, hermano, el verdadero perdón de Dios, la verdadera restauración, porque muchos veníamos apaleados del mundo, muchos venían con vicios, con ataduras, pero el Señor los libertó, el Señor los hizo estable. Pero para eso necesitamos tener ¿qué? Fundamento. ¿Cuál sería el fundamento para poder nosotros estar estables? Para que una casa esté estable, tienen que estar los pilares bien fundamentados sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? Cristo, su palabra, esa piedra viva. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la piedra, tanto que dice Mateo 13, 5 al 6, y se lo voy a leer, que dice, hablando acerca al Señor de una parábola muy preciosa del sembrador. Y dice la escritura en el libro de Mateo 13, versos 5 al 6, parte cayó en pedregales, refiriéndose del sembrador que había salido a sembrar la semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, mire, brotó pronto,
lo que estuvimos hablando hace un momento. Cuando una persona es emocionista, ¿me entiende? Hace las cosas y todo, pero mire lo que sucede. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, que esto podría representar las pruebas, las aflicciones, las dificultades. Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. No tenía raíz, no tenía fundamento, no tenía fuerza. Y dice la Biblia, hermanos, que se secó. Mire qué bonita enseñanza. Cuando sale el sol, son aquellas pruebas, aquellas dificultades. Se quemó y no pudo producir. Pero tenemos también otra lección acerca del fundamento de aquellos dos hombres. El prudente, que lo llama la Biblia, y el insensato. El prudente escuchó, oyó y aplicó y puso por obra lo que escuchó, poniendo sus simientes para que su casa, cuando vinieran lluvias y ríos, no fuera a caer. Ahora bien, el insensato, el de doble ánimo, el inestable, aquella persona oyó, pero no prestó atención. Se le explicó igual que al otro, pero no quiso aportar, no quiso obedecer. Y dice que su casa fue sobre la arena o sobre la tierra y su fundamento no estaba bien fundado. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron los vientos, los ríos, la tempestad, que eso representa las pruebas, las dificultades, su casa se vino en ruinas y hubo mucha ruina en su casa. Por eso es que usted ve, hermanos, gente en ruinas espiritualmente, porque su fundamento no fue Cristo. Su fundamento fue puesto en el hermano, en la hermana, en el familiar, en el tío, en la abuela. Y no se vio, hermanos, un fundamento fuerte para decir: yo voy a resistir esta circunstancia, esta prueba, esta dificultad. Pero el problema es que hay muchos en ruinas espiritualmente. Pero el consejo de la palabra de hoy es que usted y yo podamos atesorar y quitemos de nosotros toda doblez de ánimo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedo, hermana Yesenia, cómo puedo yo lograr hacer eso? Primero, orando. La Biblia habla acerca de una viuda, que dice la Biblia de que había un juez injusto. Y ese juez injusto no le quería hacer justicia a lo que ella quería que le hiciera justicia. Pero dice que aquel juez, aunque no tenía temor a Dios y era un juez injusto, dice que aquella mujer, aquella viuda, constante, iba donde el juez y le decía: haceme justicia, haceme justicia. Y dice que cansándose tanto el juez injusto, que era un juez injusto, dice que fue movido y le hizo justicia. ¿Qué quiere decir eso? Por eso dice que estemos constantes en oración. Romanos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y rogando y perseverando en ella con toda perseverancia y orando por todos los santos. Así dice el libro de Romanos. Entonces, ¿qué puedo yo aplicar a mi vida, a tu vida, para que no podamos ser inconstantes? Estar conectados en comunión con Dios. Una comunión, hermanos, íntima con el Espíritu Santo, para que sea Dios guiándonos a través de esa comunión. ¿Cómo? Dice también limpiando y purificando nuestros corazones. De esa manera también nosotros podemos quitar el doble ánimo en nuestros corazones. El mismo Santiago, capítulo 4, versículo 8, el mismo Santiago le aconseja a los cristianos, a los creyentes, y le dice acerca de este punto muy importante. Santiago 4:8 dice: acercaos y vosotros los de doble ánimo. Mira, aquí está el consejo en la parte B de este verso. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es purificar nuestros corazones? ¿Cómo voy a purificar yo mi corazón? A través de la oración, a través de la palabra,
¿Cómo nos limpiamos y nos purificamos? ¿Cómo nos limpiamos nosotros espiritualmente? A través del consejo de la palabra. Porque cuando nosotros venimos y le damos parte a nuestro espíritu a entrar al conocimiento bíblico de la palabra, entonces vamos a entender y saber el consejo de Dios para nuestras vidas, para mantener una vida estable en Jesucristo, para no claudicar, para no vivir en dos corazones, en dos pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Mantener, ¿qué otra cosa? Persistencia. Ser persistente. Porque cuando una persona es de doble ánimo, hermano, no es persistente. Pero cuando nosotros desarrollamos una disciplina, un carácter, una disciplina, qué difícil es tener una disciplina, tener tiempo. Mire, el ser humano tiene tiempo para ir al mall, tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para ir al supermercado, tiene tiempo para todas otras cosas, pero muchas veces descuidamos lo que esencialmente Dios manda que nosotros tenemos que hacer, que es purificar nuestro corazón. Y por eso muchos caminamos aquí por misericordia de Dios, pero muchos con doble ánimo. Muchos están sentados en la silla sin querer ejercer ningún cargo, sin querer ejercer ningún trabajo espiritual, nada, porque les ha llegado el doble ánimo, hermanos. Ha llegado, hermanos, el que se han conformado vivir de esa manera, pero Dios dice que es tiempo de adquirir una disciplina, un carácter. El poder de la palabra y la oración es la que nos purifica, y solamente a través de ello nosotros podemos alcanzar, hermanos, esa madurez espiritual y poder decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es importante, hermanos, saber y conocer, hermanos, que hay personas heridas y hay que entender eso. Hay personas heridas, personas que han sido afectadas, han sido dañadas, quizás desde su niñez, quizás desde su tiempo que ellos no habían sido cristianos, pero todavía es tiempo de venir a Cristo y venir a bregar eso y decirle, Señor, sáname esta herida. No quiero vivir ya con esta actitud, porque tenemos que ser sanos para poder ser estables y no dudar y no claudicar. Las pruebas y las dificultades siempre van a estar en la vida del creyente. Van a ser un periodo de aprendizaje para el creyente, para que usted y yo seamos estables en la fe. Hablamos de la fe, para que seamos nosotros constantes en la confianza y podamos quitar nuestros temores. Dios siempre trae en nosotros un propósito grande, y uno de esos es que usted y yo crezcamos espiritualmente, crezcamos y reflejemos la madurez espiritual que Dios ha puesto en cada creyente. Que no nos dejemos ya de mover por simples cosas. Como dice el título, la voz de Dios, ¿verdad? En los tiempos finales. Hermano, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Iglesia de Dios, afirmémonos. Todos un día le vamos a ver la cara a la muerte física. Pero sabemos que los creyentes tenemos una esperanza viva, que nosotros dormimos y tenemos una esperanza con Cristo en la eternidad. Pero para eso usted y yo tenemos que estar estables, llenos de fe, llenos de oración, de comunión en el Señor, porque los tiempos son finales. Los tiempos son malos, iglesia. Mire, ya no es tiempo de estar jugando. Amado amigo, hermano, tú que te has retirado de la obra, tú que te has salido de los caminos del Señor, ya no es tiempo de estar una vida inestable, poniendo los ojos. Mire, cada gente pone excusa, sus propias excusas. Yo no voy por esto, yo no voy por el otro, yo no voy por esto y por otro. No es tiempo ya de estar, hermanos, acusando o poniendo responsabilidades a otro, cuando en realidad nuestra responsabilidad es propia, es tuya. Y el día que estemos delante de la presencia de Dios, no te va a decir a ti, tráeme tu papá, que por tu papá te saliste de la obra, tráemelo, yo voy a hablar con él. No, Señor, va a ser usted, voy a ser yo la que le va a dar la cara a Dios aquel día. Y vamos a ser nosotros que le vamos a tener que dar cuentas a Dios
Y los salvos vamos a tener que dar cuenta tanto de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Así que, iglesia del Señor, espero que te hayas edificado en esta hermosa hora. Mantengámonos estables, constantes en la oración, constantes en la fe, constantes en la perseverancia, estables en el momento de la tribulación, estables en el momento de la prueba, porque allí es donde verdaderamente el cristiano, el verdadero cristiano que ama a Dios, puede decir que sí lo ama. No por labios, sino por hechos. Hechos muchas veces nos ha tocado venir llorando al altar. Muchas veces hemos tenido que hacer algo de parte de Dios, ministrar, orar, predicar, a veces quebrados, pero de eso Dios le agrada, tener una actitud, hermanos, de perseverancia y de fe y creerle a Dios. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a morir. Entonces, hermanos, adelante en el nombre del Señor, le amamos en Cristo, abrazos desde la distancia. El ministerio le manda saludos, Iglesia Príncipe de Paz de aquí de Marietta, ¿verdad? Powder Spring. Sabemos que hay una iglesia que le adora. Saludos a la familia pastoral, al pastor, a los hermanos que estuvieron conectados. Fue un privilegio haber estado con ustedes. Dios les bendiga y no se pierda el próximo programa. El viernes, con el favor de Dios, el Señor nos va a ayudar. Vamos a traer muchas maneras, muchas formas de poder conectarnos con usted. Hoy fue una prédica, vendrán muchas sorpresas. Todo es para la gloria y honra del Señor. Lo hacemos con humildad para la gloria del Señor. Que la paz del Señor le bendiga. Bendiciones. Bendito Dios.